Muy bien, pues vamos a estudiar el transhumanismo. Del huerto a la fábrica, cómo el hombre pasó de ser alguien con autoridad divina, delegada, bien ejercida, bajo la supervisión de Dios, a participar en la fabricación de otros hombres por medio de un gobierno violento, de enseñorearse de su hermano. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la caída. Algunos filósofos e historiadores han denominado al transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Y no sin razón. El transhumanismo es una idea que está siendo llevada a la práctica con la aplicación de tecnología en el ser humano. Y busca que el ser humano alcance el culmen de sus capacidades y de sus posibilidades, o que progrese hasta las últimas consecuencias, implementando en él tecnología. Pero para poder llegar a esa parte y entender cómo el transhumanismo puede influir o está influyendo en la vida de los hombres, tenemos que hablar de la historia del hombre. Entonces vamos a estar teniendo algunas charlas básicamente de antropología, todo lo que tiene que ver con el ser humano, su gobierno, o su forma de gobernar en el principio y después la caída, y eso vamos a estar desarrollando. Lo primero que vamos a ver, como les dije, es cómo el hombre cayó y salió del huerto. Entonces, hoy vamos a estudiar qué fue lo que pasó con esa separación entre la capacidad, porque el hombre recibió de Dios la capacidad para gobernar y administrar la creación, pero sujeto a Él. Entonces vamos a ver cómo se dio esa separación entre la capacidad y la obediencia. Y la pregunta central del estudio de hoy es: ¿qué pasa cuando el ser humano conserva la capacidad de gobernar? Porque en realidad el ser humano la tiene, el ser humano tiene la capacidad de gobernar. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano conserva la capacidad de gobernar rechazando el gobierno de Dios que está sobre él? El pecado de los hombres no eliminó su capacidad humana de crear, de organizar o de progresar. Lo que ocurrió con el pecado, lo que provocó el pecado, es que separó esa capacidad de una correcta orientación moral. En otras palabras, le desvió de su propósito. Vamos a mostrar en el estudio de hoy, si nos es posible y Dios nos ayuda, que el problema original no fue el deseo humano de gobernar. Porque si el hombre tiene deseo de gobernar o de administrar la creación, eso está ahí porque Dios se lo delegó. Es decir, el hombre tiene una capacidad inherente a su naturaleza para gobernar. Ahí está Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo al hombre, le ordenó señorear sobre la creación, fructificarse, multiplicarse y señorear sobre la creación. Entonces, el deseo humano de ejercer gobierno no es malo, porque Dios le dio autoridad para ejercer gobierno. El problema es que desde la caída, el hombre está intentando ejercer gobierno independientemente de su creador. En ese sentido, vamos a ver cómo comenzó el gobierno, cómo llegó la caída, y vamos a terminar viendo cómo la necesidad del orden en el mundo abre la pregunta por el gobierno del hombre sobre el hombre, y si el hombre ejerce ese gobierno de manera legítima el día de hoy o no. Entonces vamos a ver la primera parte de nuestro estudio de hoy, que tiene que ver con el gobierno humano en su forma primitiva o original. ¿Cómo es que recibió autoridad de parte de Dios? Chale, hermano. ¿Alguien aquí se dedica a la política? ¿No? No, no es cierto. ¿Alguien aspira a dedicarse a la política? ¿Nadie? Nadie. A veces justamente tenemos como ese paradigma de que la política es negligente, es fastidiosa, es difícil. Y creo que con este primer estudio y el que sigue vamos a comprender muy bien el macro de por qué es así. A veces el cristiano dice dedicarme a la política por ensuciarme de esa forma, quemarme. Y vamos a entender un poquito de dónde va y cuál es la raíz. Pero lo que sí tenemos que entender más allá si nos dedicamos a la política o no es que tú y yo fuimos diseñados para gobernar. Uh-huh. Tú y yo tenemos la autoridad para gobernar en esta tierra, sobre todo los que estamos en esta habitación. ¿Por qué? Porque hoy nos están gobernando aquellos que no tienen por su gobernante aquel que nosotros sí. Entonces,
Eso es lo que hoy vamos a analizar. Vamos a analizar la primera pregunta para los que toman nota, y es, ¿cuál era el diseño original de Dios para el gobierno humano? A veces pensamos en gobierno y retomamos o nos queremos ir a la primer civilización, nos queremos ir a ver un palacio, y no necesariamente. El primer gobierno del hombre inició en un huerto. La primera vez que Dios le concedió autoridad sobre las cosas creadas fue en un huerto. En ese lugar no era de libertinaje realmente. Dios creó al hombre en un habitáculo, en una atmósfera. Literalmente era un ensayo de Petri, en un tubito de Petri, ahí perfectamente diseñado para que él se desenvolviera e hiciera todo lo que tenía que hacer. Tenía todas las condiciones perfectas. De hecho, me encanta cómo Dios primero creó el mundo y después al hombre, porque no hubiera podido decir nunca al revés. Primero estableció leyes físicas, químicas, atmosféricas, para entonces poner a aquel que iba a gobernar. Pero entonces, en el momento en el que el hombre fue puesto en el huerto, él ya era gobernado por un Dios soberano y por todas las leyes que Dios había establecido para esa creación. Y esta va a ser una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente en este estudio. ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué hay límites? ¿Por qué hay cosas que parecieran que nosotros no podemos hacer o deshacer? Porque hay un Dios que estableció un gobierno por encima de nosotros. Lo vemos en Génesis, del 26 al 28, que dice, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorearla. Encontramos también Génesis 2:15 al 17, la frase, para que lo labrara y lo guardase. Esa es nuestra labor en esta tierra, específicamente en el huerto. Fuimos diseñados para labrar esa tierra, para preservarla y para cuidarla. Recuerden bien, labrarla, preservarla y guardarla. Y se pueden hacer preguntas como, ¿hoy estamos haciendo lo mismo? Porque a mí se me viene mucho a la mente la palabra explotación de la tierra, ¿no? Por ejemplo, se me viene mucho a la mente la explotación de los animales, la explotación del mismo ser humano. Pero fuimos llamados a labrar, a cuidar, a preservar y a mantener lo que ya Dios había establecido. Y que de hecho, si lo piensan o se dan cuenta de eso, cuando leemos la ley de Dios en el Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que Dios sigue dando leyes a su pueblo, a Israel, para que no explotara la tierra, sino que la cuidara. La ley de cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra para que la tierra respirara y los siguientes 6 años le diera, ¿no? Y lo mismo pasaba con los animalitos y con todas las cosas. Entonces el hombre, Dios sigue demandando al hombre cuidar de esta forma todos sus recursos, ¿no? Pero bueno, vamos. Sí. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en el momento que el ser humano empieza a administrar fuera del diseño de Dios, empieza a explotar, a destruir y a desaparecer lo que pareciera que Dios había creado. Entonces, esto es interesante porque Dios coloca al ser humano dentro de una realidad que Él no creó. El ser humano no creó el huerto. Fue depositado ahí. Le entrega capacidades que el ser humano no produjo. Dios se las dio. Dios le dio el don de trabajar la tierra. Dios le dio el don de ser el mayordomo de la tierra. Dios le dio la capacidad para administrar los recursos de la tierra. No los desarrolló. Dios se los dio como un don, como un propósito. La encomienda a administrar una vida que tampoco se dio a sí mismo. Es decir, el ser humano tiene una autoridad y un gobierno delegado. El ser humano no tiene un gobierno por sí mismo, fue conferido. Y esa es nuestra responsabilidad. Hay algo importante aquí. Fuimos tú y yo diseñados para labrar la tierra. Ustedes ubican el huerto, imagínense que estamos en el huerto. ¿Había algo imperfecto?
Habían ramitas. Yo veo ramitas, bro. No, antes de. Entonces, ¿había algo imperfecto? ¿Había algo que estuviera fuera de su lugar? ¿Había algo que se saliera del orden? ¿Había alguna necesidad que el hombre necesitara reparar? ¿Había algo que el hombre dijera, no, ¿sabes qué? Ese árbol está desnivelado. ¿Sabes qué? Ese árbol hoy se le olvidó dar fruto. ¿Sabes qué? A ese animal hoy no se despertó, ¿no? La atmósfera perfecta. Ubiquemos ese punto. El ser humano era pleno en el huerto. Tenía un propósito. Tenía todo lo necesario para habitar en ese lugar. De hecho, se dice que la atmósfera era diferente, ¿no? Por eso duraban más años. Ujú. El oxígeno era diferente. Y es una cosa del huerto. Y todavía después de la caída. Bueno, ahí en el huerto, cuando estaban en el huerto, más que durar más años, pues no eran inmortales. Uh-huh. Ya después, ante la serie del huerto, parece ser que lo que cambia también un poquito las condiciones de vida y acorta los días de los hombres es el diluvio, ¿no? Pero bueno, ahí hay todavía toda una explicación ahí apologética de lo que pudo haber pasado atmosféricamente después de que se abrieron las fuentes de los cielos y entonces ahí... No se emborrachó porque exacto. no estaba acostumbrado. Puede ser, sí, exacto, de que ahora qué pasó, ¿no? El origen. Uh-huh. Sí, ahora, sí. en el huerto, ¿qué había? Algo especial en el centro. Un árbol. ¿Qué creen que era el árbol? ¿Qué simbolizaba el árbol? Conocimiento. ¿Conocimiento? ¿Ok? No. ¿Qué creen que simbolizaba? Libre albedrío, ¿no? ¿Libre albedrío? ¿Ok? Obediencia. Una última más. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué es ese árbol? Ajá. ¿Qué simbolizaba? ¿Puede ser obediencia? Ya la última, y ya empezamos con el siguiente. Sabiduría. Discernir. Discernir, ok. La capacidad de juzgar. Qué gran pregunta. Esa es una gran pregunta teológica, porque de hecho muchas de las crisis existenciales cristianas muchas veces se derivan justamente de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios puso un árbol en el huerto que después sería el objeto de deseo de los hombres que los llevaría a pecar, ¿no? Entonces tiene que existir... Para que hubiera una diferencia. Tiene que existir una razón, exacto, tiene que existir una razón teológica de peso por la cual Dios en su omnisciencia y en su sabiduría haya colocado ese árbol ahí, ¿no? En este momento es donde entramos a la parte del árbol. Ahora, en la teología reformada, el árbol, recuerden, cuando estudiamos teología reformada, nosotros asumimos que hay 3 pactos divinos, ¿no? El pacto de redención, que es un pacto que se hace eternamente intratrinitario para salvar a los hombres por medio del Hijo, con una obra que se va a aplicar en el poder del Espíritu Santo. Es un pacto intratrinitario, ¿no? Todo lo que se lleva a cabo en la redención se acordó previamente, desde antes de la fundación del mundo, entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que se conoce en la teología reformada como el pacto de redención. Después viene el pacto de obras. El pacto de obras no es todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, contrario a lo que muchas veces enseñan, ¿no? Que el Antiguo Testamento es la vida fuera de la gracia y el Nuevo Testamento es la vida en la gracia. No. El pacto de obras, de acuerdo a la teología reformada, es aquel pacto que Dios hace con Adán en el Edén. Y la señal del pacto de obras es justamente este árbol. Es justamente este árbol. Entonces no vamos a hablar hoy de la teología del pacto, pero quiero que ubiquen de entrada que el árbol es la señal de un pacto. ¿Cuál era el pacto? Que Adán se tenía que mantener en el Edén en obediencia. Que el día que comiera de aquel árbol, que es una señal, entonces moriría. Entonces el árbol va a ser, primero, de acuerdo a la teología reformada, una señal de un pacto. Pero creemos que existen razones teológicas que acompañan el pacto de obras del por qué este árbol estaba ahí. Y no están muy lejos de la respuesta. Él decía, algunos de ustedes decía que hablaba acerca de la libertad del hombre, ¿no? Y creo que tiene sentido. Porque para que exista verdadera adoración plena, pero el hombre ante todo, o sea, antes que haber sido creado para gobernar, el hombre fue diseñado para adorar. Así lo dice la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Bueno, más bien el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta número 1, ¿para qué fue hecho el hombre? Pues el hombre fue hecho para glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Entonces el hombre fue hecho para adorar a Dios, eso lo entendemos, ¿no? Que el hombre tiene un propósito de adoración. Ahora, gobernar sobre la creación es un acto de adoración, cuando se hace bien, en subordinación a Dios, como lo está explicando Alfredo en el punto número 1. Ahora, este árbol
en el huerto, el hecho de que el hombre tuviera este árbol, le permitía adorar a Dios al decidir libremente obedecerlo. Bueno, y algo más todavía, que creo que es muy importante a considerar cuando vemos el árbol. Cuando Dios pone un árbol en el huerto, Dios le está poniendo límites a la libertad humana. Y esto es algo que muchas veces no logramos comprender. Nos parece a nosotros que límite y libertad no es la misma cosa. De hecho, pensamos en nuestra naturaleza corrupta y caída que el límite es todo lo contrario a la libertad. Sin embargo, los límites son los que nos permiten ser libres. Y sin límites no hay verdadera libertad, ni plena libertad. Exactamente. Entonces, más bien sería una rebeldía, ¿no? Entonces, Dios al poner, porque nosotros pensaríamos que los límites para la libertad humana Nos condicionan, ¿no? o nos condicionan, o los límites eran la periferia del huerto. Pero no. El límite era el árbol. Sí. El límite era el árbol. Y estaba en el centro. Y estaba en el centro del huerto. Si no estaba en un cerro, no estaba lejos, Y- distante. Y eso también va a ser sumamente simbólico e importante. Porque entonces era algo que el hombre siempre tenía que tener en mente. Como cuando Dios manda que el templo o el tabernáculo se erigiera en el centro de las tribus. Porque era algo que todos tenían que tener a la vista constantemente. Entonces, ¿qué tenía que tener el hombre siempre en mente? Que había límites. ¿Pero qué significan los límites? O más bien, ¿qué nos refieren los límites? Pues que hay una autoridad. Entonces, el árbol, además de todo, va a proteger las condiciones del hombre para ejercer correctamente su libertad. Y ahí es donde nosotros vemos que la autoridad humana era legítima en el huerto, precisamente porque reconocía la existencia de un límite. Y si reconoce la existencia de un límite, reconoce la existencia de una autoridad superior o suprema. Piensen en esto, el hombre ha sido puesto como gobernante sobre la creación. Fácilmente el hombre se pudo, bueno, lo hizo, imagínense, ¿no? Pero fácilmente el hombre se pudo haber confundido desde el principio pensando que él mismo Él era. era Dios o la autoridad suprema. Y ese arbolito es un recordatorio diario de que hay una autoridad suprema o soberana, que no es él, que se debe a alguien. Pudimos haber dicho que se debe a algo, pero no, el hombre no se debía al árbol. El hombre se debía a Dios. Y el árbol es una señal y un recordatorio perpetuo en el huerto de que el hombre se debe a Dios. Ahora vean, el hombre, porque recibe una indicación, el hombre recibe una indicación. La indicación es la siguiente: de ese árbol no comerás. Entonces vean qué importante es esto. El hombre puede administrar la creación, pero como tiene una autoridad suprema, el hombre no tiene permiso para redefinir la realidad moral. El hombre sigue en un deber moral de ser obediente a Dios. Y es un asunto de obediencia, de reconocimiento de la autoridad. Génesis 2, 16, 17, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de aquel no comerás. Vean Deuteronomio 30, 19, 20, cómo el hombre, aún viviendo bajo la ley, tiene la posibilidad de gobernar, pero nunca a expensas de su deber moral. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y luego en Juan 8, versículos 31-32, Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora es curioso que también la verdad es cautivadora. Pues la verdad tiene la posibilidad de poseer al hombre. De hecho, la verdad posee al hombre. Y al mismo tiempo le hace libre. Al mismo tiempo le hace libre. Entonces, la libertad del huerto era amplia. Era muy amplia. La prohibición se concentraba en un límite específico. En resumen, el árbol les recordaba la diferencia entre creador y criatura, entre soberanía absoluta
y autoridad delegada. Sin el árbol, habría una gran confusión. El árbol entonces era necesario. El hombre recibe el bien. El hombre no inventó ningún bien. Soberanía delegada y qué. Soberanía absoluta y autoridad delegada. La soberanía absoluta es de Dios. El árbol es una señal de que la autoridad que el hombre tenía era delegada. El límite va a obligar al hombre a confiar en el carácter de Dios. ¿Cómo? Si Dios dijo que si yo como de ese árbol moriré, tengo que ejercer una confianza en la palabra de Dios. Y así vivían los primeros hombres, entonces, pese a que no tenían pecado y tenían autoridad delegada en el huerto, pues tenían que seguir viviendo como creyentes. Por eso se habla de un pacto de obras. Ellos tenían que seguir viviendo como creyentes, creían en la palabra de Dios, confiaban en el carácter de Dios, que Dios no mentía, que lo que había dicho era cierto, etc. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Aprendemos también que no todo límite derivado a esto es una opresión que deba superarse. De hecho, ellos no eran oprimidos, aunque tenían limitaciones. El límite que Adán y Eva tenían en el huerto protegía su vida, su identidad y su dignidad. Así, si me lo permites, aunque voy a tomar un minutito más de tiempo antes de que pasemos al otro punto. Hay un experimento que se hizo con un grupo de niños en una escuela. Y uno era Cristiano Ronaldo, no sé si era Cristiano Ronaldo. No sé si era Kylian Mbappé. Y entonces, Gil Morano, ese sí es un niño, ese todavía es un niño. Y entonces están en el patio pero fue un experimento que hicieron con los padres y todo, y entonces los graban jugando en el patio de recreo durante el recreo, en el patio de recreo dentro de los límites de la escuela. Los niños son felices, ¿no? Pero después hacen otra ejercicio donde los sacan al parque, donde no hay límites. Y los niños se cohíben, cambian completamente su comportamiento. Sin los límites, los niños no se divierten, no están contentos, no están felices, no se sienten plenos, están incluso atemorizados y corren muchos riesgos. El experimento es sencillo, nos ayuda a entender una verdad, una verdad básica, ¿no? Que algunos límites protegen la vida, la identidad, la dignidad y no tienen o no están ahí para ser superados. La libertad bíblica no es ausencia de forma, sino capacidad para vivir conforme al propósito recibido. Esa es la función del árbol. Una señal que remarca la distinción entre el creador soberano y la criatura gobernante que administra. Gracias al árbol, el administrador reconoce su condición de subordinación. ¿Sí? Entonces, la obediencia de los hombres en el huerto tampoco era pasiva. Creo que eso es claro. Ellos tenían cosas que hacer y las hacían efectivamente. Obedecían y se desarrollaban en la creación, y estas como actividades simultáneas, la obediencia y el desarrollo, la obediencia y el desarrollo. Ahora, todos sabemos que hay una serpiente, ¿no? Ok, la serpiente no necesita negar, la serpiente que está en el Edén, que vamos a ver a continuación lo que pasa ahí, no va a negar que el límite existe. La serpiente va a reinterpretar el por qué existe el límite. El límite es claro. Entonces, lo que va a hacer la serpiente, que es Satanás, que es Lucifer, que toda idea de progreso en la modernidad, ¿sí? Porque vamos a hablar del progresismo, es decir, estamos hablando de transhumanismo, que pretende llevar el progreso al culmen. Entonces, esto tiene todo el sentido del mundo, porque toda idea de progreso, de acuerdo al transhumanismo, que tiene que ver con elevar al hombre a una condición que no le corresponde, con súper longevidad, con súper inteligencia, con súper felicidad y con todas estas cosas que pretende el transhumanismo, ¿no? Mejorar las condiciones humanas, hacerlo algo más de lo que es luciferino. Es luciferino. Y tenemos que entenderlo desde aquí, porque la idea del progreso, como lo entiende el transhumanismo, es satánica. Y cuando la serpiente se mete al huerto, no va a negar los límites, los va a reinterpretar. Ahí empezó la vertiente de la separación. Sin duda, gordo, ahí va. Exactamente. Va. Los dos puntos, ¿no? Y es interesante esto, porque vamos a referenciar un poquito. El huerto, imagínense que está aquí. ¿Qué depositó Dios en el centro al hombre? No, un árbol, algo físico que no podía ni siquiera mover. El hombre nunca fue diseñado para estar en el centro ni siquiera de la creación.
tampoco lo puso arriba. Arriba estaba la soberanía y el gobierno soberano de Dios. En el centro estaban los límites de Dios. Y como mayordomo de la creación, como el ser intelectual que somos, capaz, el ser humano. Entonces, alrededor y entre todos lados. Y para preservación, literalmente, éramos los jardineros. ¿No? Entonces, éramos los mayordomos. Ese es nuestro nivel, esa es nuestra función. De creación. Y eso es lo que nos tiene que mantener humildes ante la creación. Ahora, los límites están diseñados para preservarnos y para mantenernos con vida. Y el ser humano, una y otra vez, le encanta, literalmente dice, no toque aquí, y así estamos, ¿no? Empujar los límites, Ahí estamos. ¿no? Porque, a ver, Dios le dijo al hombre, de este árbol no comerás, se lo dijo, pero aparte se lo puso físicamente. En ese momento Dios no le había dado todavía tablas al hombre. Se lo dijo, confió en él y se lo recordó cada día. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque por ahí transitaban, por ahí pasaban. ¿Qué sucedió? Se los advirtió Dios. Morirán si comen de este árbol. El hombre tenía muy bien delimitado los límites, la soberanía de Dios. ¿Qué sucedió? La serpiente tenía todas las de perder si cuestionaba la veracidad de un Dios. Ahí estaba, era visible. Pero podía reinterpretar aquello que las palabras de Dios dijeron en algún momento. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que Pato habla muchísimo, es el relativismo. Dar una connotación diferente. Quizás si saco una tilde y te la pongo por acá, pueda sonar como que tienes un Dios opresor que te está ocultando algo. O quizás podría reinterpretar algo que tú has olvidado. O quizás Dios te ha ocultado algo. Las palabras, el lenguaje. Las palabras. Quien controla el lenguaje, controla la narrativa. Y esto es bien interesante porque Satanás, desde todo el tiempo, ha utilizado narrativas destructivas para que el ser humano se ponga en un lugar que no le corresponde. Ha utilizado narrativas para que el ser humano cruce límites que no le corresponden. Físicamente el ser humano no podía volar y volamos. Claramente, de hecho, parte del diseño de un avión está perfectamente, valga la redundancia, diseñado para que tú no puedas visibilizar a qué altura estás, porque si lo hicieras te mueres de miedo. Te paniquearías, porque no estás diseñado para hacer eso. Entonces, ¿qué tuvo que creer el ser humano acerca de Dios antes de desobedecerlo? Génesis 3, del 1 al 7, me voy a ir específicamente a ciertas frases. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer reitera, no de todos, solo de ese, para que no muramos. Y dice, pero del fruto de aquel árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Límite. ¿Qué está cuidando Dios? La vitalidad del ser humano. Me encanta este ejemplo que es el de un pez. El pez puede salirse del agua, pero ¿qué va a pasar si ese pez permanece fuera del agua? Muere. Porque está diseñado fisiológicamente y biológicamente para permanecer en el agua. Es más, aunque lograra evolutivamente permanecer afuera, va a ser un inútil, un frustrado, un incompetente, no se va a poder desenvolver, no va a poder, porque no tiene patas, porque no es terrestre, es anfibio. En el único lugar donde es pleno, es feliz, es capaz, es suficiente, es en el agua. El ser humano era pleno, era feliz, era suficiente en el huerto. ¿Qué tuvo que creer entonces? Que tal vez o posiblemente había algo que no le habían dicho. Posiblemente había algo que hacía falta. ¿Eso cómo pone a Dios? Ya no es tan bueno. Ya no es ese Dios lleno de amor. Y empiezas a cuestionarte. Empiezas ahora a poner en tela de juicio la misma creación. Empiezas ahora a cuestionar lo que Dios hizo para ti.
si realmente era suficiente, si realmente era lo que Dios había planeado. Y esto es un punto indispensable. Literalmente, el pecado no comienza únicamente cuando el hombre desobedece. Comienza cuando acepta una mentira acerca de Dios como fundamento para reinterpretar la realidad. Y les voy a leer, no les recomiendo para nada esta lectura, se llama Hijos de Lucifer, de Jean-Paul Borré, y dice: el luciferismo no es la magia diabólica contra las cuales las iglesias oponen sin cesar el principio del bien. Es una ciencia auténtica para la reconquista de los poderes perdidos, un verdadero saber que permite al hombre transgredir las leyes del tiempo para llegar a ser el igual de los dioses. Esta es una mentira tan vieja como el huerto. Esta es una mentira que recorre el pensamiento del ser humano todo el tiempo. Y lo vemos constantemente. Porque hay una mentira que nos hemos creído. Que Dios posiblemente no es inefable, como es una palabra que utiliza mucho Pato, ¿no? Realmente no es tan bueno. No es omnisciente. Tal vez se puede equivocar. Tal vez la creación es imperfecta. Y posiblemente nosotros, como los mayordomos o gobernantes, podemos reinterpretar el huerto. Mejorar, ¿no? Podemos mejorar. Podemos hacernos un pie de esas frutas, de ese huerto, de ese árbol que está en el centro, ¿no? Distinguir entre conocer moralmente el bien y el mal y reclamar la facultad soberana de definirlos. Y esto es algo que en la reunión de varones que tuvimos me encantó. Y es algo que te va a mantener firme en tus convicciones, es entender la moral de tu Dios. Pero si tú empiezas a cuestionar la moral de tu Dios, vas a empezar a menguar. Si crees que realmente Dios se equivoca, entonces ¿por qué me abstiene de tener relaciones sexuales? Quizás hay algo detrás de ese éxtasis que puedo encontrar de tener relaciones sexuales, y quizás hay algo. Quizás detrás de esas abstinencias y esos límites que Dios ha puesto, que tal vez no me dejan ser feliz, pero si Él se equivoca, posiblemente haya algo que pueda encontrar. ¿Por qué el ser humano quiere encontrar algo trascendiendo los límites? Porque ha creído que hay algo más. Porque ha creído a la serpiente que hay algo más atrás de la ayahuasca, que hay algo más atrás de ese experimento, de las drogas. Hay algo más que Dios no me ha dicho, que Dios no plasmó en la Biblia. Hay algo más. Hay algo más. Le hizo falta ese detalle. Y yo puedo ser como Él. ¿Pero qué pasó cuando el ser humano consumió? ¿Realmente se volvió Dios? ¿Por qué no se volvió Dios? Pero la serpiente le dijo que de cierto no morirás, mas conocerán la diferencia entre bien y mal, no que fueran dioses. Seréis como Dios. Seréis como dioses. O sea, y ahí es donde viene una idea peligrosa de progreso. Ahí es donde viene una idea peligrosa de progreso. Y ahí vamos a ver cómo esa idea permanece en el hombre, porque se le vendió un fraude, el que no logra despojarse. Pero el hombre nace con una aspiración de ser como Dios. O sea, de ahí viene la independencia o la famosa autonomía. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, justamente, ¿qué consumió el hombre? ¿Verdad? No, porque no se volvió Dios. Consumió una mentira. Y hace rato platicando con Pato ¿la soberanía de Dios se movió? ¿El gobierno soberano de Dios se movió? Ese estaba aquí. La mayordomía y el gobierno del hombre estaba aquí. Consumió una mentira y ¿qué sucedió? El gobierno soberano de Dios sigue acá. La mentira se puso entre Dios y el hombre se quedó aquí. ¿Sí me entienden esa analogía? El gobierno soberano no se movió. Solo hay una bruma de mentiras entre Dios y el hombre que nos separan de Él. Porque consumimos una mentira que no dio fruto. ¿Y qué produjo? Miedo. Produjo temor. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Ocultarse, juzgarse. No, fuiste tú. No, la mujer. Oye, hubo un desprendimiento no solamente de Dios
también entre el ser humano y hacia sí mismo. Hubo una ruptura, porque la criatura no se puede gobernar. Cuando el creador se separa de la criatura lo pierde todo, porque no hay separación, no debería existir separación entre lo creado entre el creador y la criatura. Deberían permanecer así, pero hay una bruma en medio que no les permite volver al creador. Y en esa bruma inicia todo. Porque ahora el ser humano pareciera que puede reinterpretar con la autonomía, entre comillas, porque recordemos, el gobierno soberano está aquí, permanente. Ahora hay una bruma. Y dentro de esa bruma podemos reinterpretar cosas, como lo que es lo bueno, como lo que es malo. Podemos reinterpretar lo que hacemos o lo que no hacemos. Podemos reinterpretar lo que era ser un mayordomo. Podemos reinterpretar nuestras actividades diarias. Puedo reinterpretar a la mujer que Dios me dio. La mujer me puede reinterpretar. Y esto pareciera que es una plática que estamos teniendo hoy. ¿Por qué no reinterpretamos lo que es el hombre? ¿Por qué no reinterpretamos lo que es la familia? ¿Por qué? Porque hoy nos podemos dar ese lujo. Porque hay una bruma que nos separa del Creador. Y porque hoy los gobernantes que existen están reinterpretando y redefiniendo lo que ya estaba establecido. Porque hay una bruma de pecado que nos separa. Entonces, tenemos que entender entonces qué produce la autonomía que promete libertad. Ahora, yo lo he dicho en el grupo de varones, justo cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de la autonomía y decíamos que todo ser humano vive bajo la ley de Dios. Hay dos tipos de ley. Ambas vienen de Dios. Una de ellas es la ley natural, la otra de ellas es la ley positiva. Con ley positiva nos referimos a los 10 mandamientos, la ley que Dios expresó de manera positiva en su palabra. Realmente el hombre va a ser juzgado bajo la ley positiva, aunque no la conozca. Es decir, todo ser humano, esto lo sabe muy bien Jimmy, yo lo he acompañado a predicar el evangelio y esa es la forma, una forma, no por decir básica, quiero decir sencilla, pero es básica de predicar con los 10 mandamientos, ¿no? El hombre está en un deber moral delante de Dios por su ley positiva. Pero también está la ley natural. La ley natural es aquella ley de que si uno no respira, el oxígeno pues, se muere, ¿no? Y esas también son leyes divinas. Entonces yo siempre comento, y lo expresé en varones, fue tema de debate ahí con un hermano, que se puso así medio intenso cuando hablamos de eso, porque hablábamos de que no existe la autonomía. Es un hermano que nos visitó, no es de la iglesia, es un hermano que nos visitó. Sí, pero no empiecen a pensar quién habrá sido. Era un visitante, tuvimos en varones 1 o 2 semanitas y ya después ya no fue, ¿no? Pero eso fue uno de los temas yo creo que no le gustó mucho. Yo decía, la autonomía en realidad no existe, porque el hombre no puede vivir fuera de el gobierno divino. Autonomía, pues, literalmente significa vivir bajo la propia ley. Ahora, el hecho de que en última instancia la autonomía no exista no quiere decir que no sea la búsqueda del hombre. El hombre busca la autonomía todo el tiempo. Y la pura búsqueda de la autonomía ya significa una separación de Dios. No porque el hombre pueda realmente escapar de la ley de Dios, porque nadie escapa de la ley de Dios, ni de la natural, ni de la positiva, porque en el día final todo hombre va a dar cuentas a Dios delante del trono de Dios. Pero sí existe una separación espiritual. El hombre no está en comunión con Dios. Y el hombre está buscando esa autonomía constantemente. Esa es la realidad. De hecho, detrás del pecado está la búsqueda de la autonomía. Vivir bajo la propia ley. Oye, pero también lo del orden, lo que me gustó mucho, lo que dijo Albert, exactamente cuando tú lo ves desde que hay un centro, ¿por qué siempre quieres mover la voluntad de Dios? Sí. En lo que le quieras llamar, lo quieres ajustar, ya está establecido. Exacto. No lo puedes tú mover. Exacto. Eso es bien peligroso. En argumento, cuando platicas y empiezas a avanzar en el tema demasiado, no, partamos de eso, porque hay verdades absolutas y verdades relativas que no pueden ser discutibles. Exacto, gordo. Pero como tú es un juicio de valores, ya se pierde la comunicación. Ese es el asunto. Y
y si son agudos, que yo creo que lo son, se van a dar cuenta cómo todo esto nos lleva directito a donde queremos llegar, que es hablar del transhumanismo. Pero ya se empezaron a dar cuenta, ¿no? Por dónde va la vaina, ¿no? Todo este tema de las inteligencias artificiales. Primero ver cuál es el diseño original para saber qué tanto te has perdido. No, pues es que estamos completamente fuera del orden. Ese es uno de los mayores argumentos que ha funcionado para que la gente recapacite, es hablar de eso. Vayamos al diseño original. El otro día me acompañó Divine. y vea que nos tocó un chico que su mamá era... no, su mamá era cristiana y era homosexual. Y lo escuchamos en la plática. O sea, acuérdate que primero lo escuchamos. Y él justificaba todo. O sea, le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los temas. Y cuando después le explicamos que había una base, ya lo entendió diferente, ¿no? Bueno, ok, gloria a Dios. No, es que, a ver, habría mucho que platicar. Alguna vez tendríamos que hablar del evangelismo. De hecho, sería bueno un día damos algunos consejos del No, pero evangelismo. partir de la base si partes del original, ya sabrás qué Sí, claro. Y ese es el punto ahorita. Para entender la crisis actual tenemos que entender dónde estuvo todo. Entonces, esta búsqueda de la autonomía es una separación, pero también quiero que sepan todos que todo este tema que uno persigue tanto de la autonomía, que en el DLC de la serie Espiritualis Bélica, vamos a hablar de Hollywood versus Dios, cuando hablamos del gnosticismo, ¿no? Y que está muy ligado a la masonería. Pero cuando hablemos de Hollywood versus Dios se van a dar cuenta cómo todo el mensaje hollywoodense tiene que ver con la autonomía. Pienso mucho, por ejemplo, hace unos años fue, todo mundo se sabía la canción de Frozen, ¿no? Let it go. Yo no. Let it go. Libre soy, ¿no? Todo el mensaje de las princesas y son mensajes de autonomía. Autonomía es un fraude. Y el hombre persevera en ese fraude. Y el hombre no alcanza nunca la autonomía final porque la autonomía fue una mentira desde el huerto. Sí, eso es lo que quiero que... Todo lo que estoy diciendo. La idea de la autonomía es una mentira. Y fue una mentira desde el huerto. De hecho, vemos Génesis capítulo 3, ahí está. La mentira satánica es la mentira de la autonomía. Seréis como Dios, irán mucho más allá de los límites. Desde el principio es ese problema. Ahora, ¿qué produce esta autonomía que promete libertad? Eso es lo que quiero que veamos. Cuando el hombre rechazó el gobierno de Dios, no se convirtió en el soberano pleno que se le prometió que iba a ser. No se convirtió en el soberano pleno. De hecho, perdió el orden interior desde el cual podía gobernar correctamente. Tristemente, el hombre perdió algo que después el cristiano va a recuperar en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta? De hecho, si lo piensan, quizás es una de las cosas que más trabajo cuesta al cristiano manifestar en términos del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Fíjense qué curioso. El hombre piensa que va a poder gobernar todas las cosas aparte de Dios y después del pecado no se puede gobernar ni a sí mismo. Por eso es que una de las primeras cosas que pasa con Adán y con Eva es que se esconden porque perdieron tanto el dominio que sintieron miedo. Vergüenza. Y entonces despavoridos corren a esconderse detrás de un árbol. No solamente pasa ahí con Adán y con Eva. Más adelante en Génesis capítulo 4 vamos a ver que el mismo Caín perdió el dominio propio. Ya no esta conducta pecaminosa de esconderse, no poderse dominar, se ve replicada en los hijos de Adán. Una señal clara de que en uno pecaron todos, ¿no? La simiente de Adán ya viene corrupta. Vean, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4, 6, 8, hablándole Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Es un versículo después. Es un versículo después. Dios le está dando una advertencia a Caín para que gobierne sus instintos homicidas. Que aquí también vamos a ver una forma de gobierno violento, ¿no? Si Caín no puede tener el primer lugar, entonces Caín está dispuesto a eliminar al que le estorba, ¿no? Uy, eso pasó tanto. Verso 8. A verso 7 Dios le advierte, verso 8, no hay dominio propio.
dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Hermanos, estas palabras son históricas, por supuesto, pero literariamente son tan ricas. Y cuando digo ricas me refiero, contienen un mensaje tan profundo y tan impactante. Porque detrás de esta propuesta ya hay toda una maquinación de homicidio. Salgamos al campo. ¿A qué? A pasear, a contemplar la creación. Salgamos al campo quizás a cosechar. No. Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vean lo que dice Santiago 4.1. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice, ¿no es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La autonomía prometía una ampliación de la vida, pero sus primeros frutos fueron vergüenza, ocultamiento, miedo, acusación, ruptura y añado incluso homicidio. Homicidio. Entonces la fractura ahí avanza desde la relación con Dios hacia la relación con uno mismo, es decir, el hombre se separa de Dios por la búsqueda de la autonomía, pero también el hombre pierde toda relación saludable consigo mismo, ya no puede dominarse a sí mismo y va a romper con el prójimo y va a romper con la creación. Adán y Eva se ocultan, la responsabilidad se convierte en acusación, todos recuerdan, ¿no? Esa famosa acusación que le hace Adán a su mujer, la mujer que tú me diste, ¿no? ¿Sí, hermano? Pues yo ahorita pensaba justamente, ahorita que tanto pasa que se sufre de inseguridad en las personas, pues es algo que ni de chiste antes hubiera pasado. O sea, es justamente por lo que comentas, ya uno consigo mismo ya está en tal estado de decadencia, Exacto. de corrupción, Por falta de identidad. sí, que ya justamente, o sea, digo, no es que sea, o sea, digo, puede llegar a pasar, ¿no? Pero por nuestra condición, ¿no? No es como que... No es como que, o ay, sea, qué no raro. es de pecado, pero justamente es una consecuencia de Claro. pecado. Claro. Por falta de Ahora, identidad. qué importante es eso, que uno de los principales problemas del ser humano, no nada más de los jóvenes, de toda la gente, porque muchas veces se habla de la falta de identidad entre los jóvenes, ¿no? Dar a los jóvenes charlas de la identidad. Y todo el mundo está corrupto en cuanto a su comprensión de la identidad. Como hijo de Dios, primeramente, como el rol que tienes, como padre de familia, como líder, o sea, Como hombre, como mujer, como, ¿no? los Como límites fueron movidos y los estiraron tanto la liga. se perdió la idea, ¿no? Entonces, el deseo y el temor empiezan a desordenar, ¿no? Las intuiciones, las decisiones. Caín es advertido, por ejemplo, de que debe gobernar el pecado que desea dominarlo a él. Pero no puede hacer eso. No puede dominarlo. De hecho, el pecado termina dominando a Caín y Caín mata a su hermano. Un dominio violento, además, ¿no? Esa es la historia del mundo. La incapacidad de gobernar el interior, entonces, desemboca en violencia contra el hermano. El primer territorio que el hombre perdió al separarse de Dios, antes de perder el Edén, el hombre se perdió a sí mismo. Este punto permite que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Porque el problema del gobierno no solamente tiene que ver con el presidente o la política o los reyes o los sistemas que nos parecen mejores o no, sino que el tema del gobierno empieza en el corazón humano que desea autoridad o ejercer autoridad sin deberse a nadie. Y ahí hay un punto interesante, ahorita que lo que comentabas, químicamente en el cuerpo del ser humano, cuando está en estrés, se activa tu sistema simpático. ¿Y qué sucede? Se empieza a segregar la química del estrés. Cuando se segrega la química del estrés, se dice que el ser humano solo piensa en sí mismo. No tiene la capacidad de pensar en el otro, porque entras en un estado de supervivencia y tú tienes que sobrevivir. Y entonces después preservas la vida de los demás. Entonces, ahora imagínate lo siguiente. Perdiste, hay una separación entre el gobierno de Dios, perdiste la confianza de Dios
pero también te perdiste a ti. Perdiste la confianza de quien Dios puso a tu lado. Empieza a coexistir la violencia, la enemistad. Empieza a existir el egocentrismo. No solamente ahora estás en temor, en miedo, en ansiedad, en angustia, haber defraudado a Dios, haberle fallado, sentirte un tonto porque no te volviste un Dios, pero ya tampoco confías ni en ti ni en el otro. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a construir. ¿Por qué? Porque esto es algo interesante. La capacidad del ser humano, la capacidad que Dios le dio al ser humano no la perdió en el momento que pecó. Dios lo hizo mayordomo y siguió siendo mayordomo. Siguió construyendo, siguió edificando. ¿Qué perdió? La visión de Dios. Perdió la voluntad de Dios, pero la perdió de vista. Entonces empiezan a edificar ¿bajo qué? Bajo el temor de que mi hermano me quiera asesinar. Entonces construye una barrera. Construyo una fortaleza. La ciudad. Empiezo a edificar ciudades aisladas. Y es bien interesante porque aquí la pregunta sobre este punto es: ¿qué intenta construir el ser humano cuando ha perdido su lugar de confianza delante de Dios? Empieza a construir seguridad sin Dios. Con lo que tiene. Literalmente. Es el concepto primitivo de la ciudad. Uh-huh. Dice, la ciudad puede responder a necesidades legítimas de protección, de cooperación, pero también puede convertirse en un intento de fabricar seguridad, identidad, permanencia fuera del diseño original. Se sentía tan vacío el ser humano, pero no perdió su capacidad y empezó a edificar, empezó a edificar, empezó a edificar bajo las inseguridades, bajo la angustia, bajo el miedo. En Génesis vemos, en Génesis 4, del 2 al 17, vemos cómo Caín sale de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace? Edifica una ciudad. Ajá. Edifica su propia ciudad. Sus reglas del juego, ¿no? Intenta ponerlas, ¿no? Empieza a construir un ecosistema. Empieza a suplir lo que Dios le había dado. Hasta puso un arbolito en el centro, no es cierto. Pero este es mío. Un árbol de Navidad, ¿no? Es un árbol, un pagano. Con cabezas, ¿no? ¿Qué dice Salmo 127:1? Si Jehová no edifica la casa. Entonces el ser humano empezó a construir su propia historia. Sin un nombre. Sin una mira. Sin una directriz. Empezó a edificar. Empezó a avanzar. Incluso hasta ellos podrían decirse a sí mismos, empezó a progresar. Uh-huh. Caín sale de la presencia de Dios como errante y construye una ciudad. Aquí observamos que hay una tensión entre el hombre y Dios. El hombre tiene una necesidad genuina de comunidad, de protección, pero empezó a usar las estructuras basadas en miedo. A ver, una pregunta. Uno de los principales puntos por los cuales hoy vemos tecnología e innovación. ¿Por qué razón creen ustedes que existe la tecnología e innovación? ¿O cuál es una de las razones principales por las que el ser humano crea tecnología e innovación? Es tremendo facto, ¿eh? ¿Mm? Facilitar la calidad de vida. ¿Puede ser? Pero en su mayoría es más como para ver o darse cuenta que no tiene límites. Ok, puede ser. ¿Alguien más? Una más. Resolver problemas. ¿Resolver problemas? Marcus tiene una idea. Para volverse independiente. Puede ser. Una de las principales razones por las que la ciencia y tecnología avanzan es por la guerra. O sea, siempre la guerra va por delante de los avances tecnológicos. Tú tienes hoy un GPS porque primero se creó para la guerra. Igual las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales, el Internet. La primer base o estructura del Internet se creó para la guerra. Tecnología nuclear. Contó Boyd otra vez. Las drogas, ¿no? También como Bueno, ¿Las qué? las drogas. O sea, las, los rusos, literalmente la cocaína, que es rusa, se creó para crear supersoldados. Literal. Entonces, Pues parte es de la tremendo facto, tecnología fue diseñada por un antidiseño, por la caída del hombre, que es la guerra.
Entonces, el progreso empezó a avanzar por la violencia, por la enemistad, por la ira, por el egocentrismo. Ya lo vemos. Naciones luchando, Estados Unidos compitiendo una y otra vez contra Rusia, China compitiendo contra Estados Unidos, etc. Dejamos de ser uno. Ahora, y esto es muy importante, no podemos afirmar que toda ciudad sea intrínsecamente una rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia también presenta a Jerusalén y culmina con la Nueva Jerusalén. El problema no es la existencia de la ciudad, sino aquello que adora y promete y organiza. ¿Cuál es el sustrato, el fundamento de la ciudad que estás edificando? Y desde aquí ya lo podemos empezar a llevar a nuestras vidas. Tú estás construyendo una vida. ¿Quién está gobernando esa vida? Desde aquí ya podemos empezar a analizar y llevar el huerto a nosotros. ¿Quién está edificando la casa? ¿Cuál es la motivación por la cual haces edificación? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es mi directriz? La de Caín no es la de Abel. Exactamente. Siguiendo lo que acabamos de ver, entonces es válido y es bueno preguntarnos, de hecho es importante preguntarnos, a la luz de lo que vimos con Caín, pero ahora vamos a ver ese avance en la historia. Si una sociedad puede avanzar culturalmente mientras retrocede moralmente. La imagen de Dios se va a continuar expresándose en creatividad y capacidad cultural. ¿Sí? Ellos, lo vamos a ver en Génesis 4, que Caín va a ser padre de los que habitan en tiendas. Génesis 4, 19 al 24. De hecho, ahí vamos a ver muchísimos avances culturales. Caín va a ser padre de los que habitan en tiendas, padre de los que tocan arpa, unos artistas, de los artífices de obra de bronce y de hierro. Cosas todas que expresan, como decía Schopenhauer, ¿no? Y en la representación de la voluntad, que expresan a la voluntad divina. De tal manera que la imagen de Dios se va a seguir expresando en la creatividad y la capacidad cultural de los hombres. Pero esas capacidades se pueden dar dentro del marco de la violencia, del orgullo y de la búsqueda de la autonomía o la protección personal ante el desastre que el mismo hombre estaba ocasionando. Pero de hecho, ahí es el origen, y se separan, y así vamos a llegar al Apocalipsis. Va a ser el polo opuesto del punto original. Conforme va Exacto. ¿no? Sí, exacto. Lo moral con la autonomía. Así son Sí. los vértices. Hasta que entonces, Hasta que por eso, al Apocalipsis. y por eso es importante entender, hermanos, y así es como lo decía San Agustín. De hecho, San Agustín, toda esta filosofía que hay del progreso, primero bebe de la idea que San Agustín tiene del progreso, que es una idea de progreso de 4 vertientes. La primera de ellas es el progreso lineal. San Agustín decía que la historia no era cíclica, sino lineal. Tiene un principio y tendrá un final que es lógico, o que es congruente y que se corresponde al principio. Por eso Cristo decía que en el día del fin estaremos como en los días de Noé. O sea, el final será muy grave, completamente distante a como fue el principio. Pero el origen, lo original. De desvalorizar el origen es con el crecimiento de lo que dijiste. Sí. De las ciudades y todo eso. Entonces De la moralidad. Sí. Entre menos moral seas. Y aún así la sociedad sigue avanzando, sigue aumentando el saber, sigue multiplicándose la ciencia, sigue habiendo muchas cosas nuevas. Y sin embargo, la sociedad sigue retrocediendo moralmente. Génesis 9:6 dice que a imagen de Dios es hecho el hombre y la imagen está distorsionada, no erradicada. Por eso el hombre sigue expresando cosas, ¿no? Inteligencia, avances, ¿sí? Pero no necesariamente está dentro del marco de la sabiduría. Porque la sabiduría, Santiago 3, 13 al 18, viene de lo alto. Y la sabiduría expresa la imagen de Dios de una manera distinta. Por eso es que la única institución en el mundo que puede expresar de manera legítima la sabiduría de Dios en el ejercicio de sus actividades es la iglesia. No es el Estado. Esa situación de que un Estado cristiano, eso no ha funcionado y nunca va a funcionar. El Estado Vaticano, nunca. Porque si lo vamos a hablar simbólicamente o alegóricamente, como quieran entenderlo, la ciudad de Dios somos nosotros.
el Corpus Christi, como lo entendió San Agustín, en donde está el verdadero progreso de la humanidad, en las manos de los creyentes. Después vemos esos 4 vertientes del progreso de acuerdo a San Agustín. El texto menciona que hay ganadería, música, instrumentos, metalurgia, y no presenta a la humanidad caída como incapaz, sino como moralmente dividida, porque puede producir belleza, herramientas, organización, mientras convierte la violencia en motivo de orgullo. La creatividad humana no desaparece después de la caída. La habilidad técnica, sin embargo, no va a garantizar sabiduría moral. Porque la misma herramienta que servía para cultivar, proteger o dominar, porque la misma herramienta que servía para cultivar y proteger también va a servir para dominar y quizás matar. Y eso lo vemos en Lamec, ¿no? El primer era bígamo, ¿no? Que tenía 2 esposas y luego, además de todo, también fue violento y orgulloso de su violencia. Transforma la venganza en un asunto identitario y en una proclamación pública. Entonces vemos que propio del Señor de las Moscas, ¿no? Si han leído El Señor de las Moscas de William Golding. Es un tremendo librazo de un grupo de niños que quedan varados en una isla desierta y se organizan en una pequeña sociedad, pero muy pronto aquel que caza y el primero que es capaz de matar es el que termina dominando a la tribu. Entonces la identidad tenía, ya se empieza a ver ahí desde Lamec, entonces, el que mató, el que, ¿no? Bueno, pero todo eso tiene que ver con la corrupción de la identidad. Proclamación pública, propaganda, ¿no? Vean ahí el poema Lamec en Génesis capítulo 4, eso es propaganda. No es cierto, hermanos, por ejemplo, que las naciones más poderosas del mundo son las naciones militarmente fuertes. ¿Qué es lo que uno reconoce de Estados Unidos? Pues es pura propaganda. Si Estados Unidos ha perdido muchas guerras, ha perdido más guerras de las que ha ganado. Y sin embargo, dominan la narrativa. Hollywood. Todos tienen en mente Hollywood, la tecnología, pero a ver, perdieron contra Irán, perdieron contra Vietnam, o sea, Estados Unidos no le ha ganado una guerra indígena, perdieron contra México. Pero Will Smith ganó contra los extraterrestres. Pero Will Smith le ganó a los extraterrestres. A los robots. Y pusieron la bandera en la luna, ¿no? Dice que se fueron. Sí ha ganado algunas guerras, pero ha perdido más. Y sin embargo, pero bueno, ¿qué es esto? Es propaganda. Bueno, ahora, vean Génesis 4, el origen de la propaganda pública de la violencia, ¿no? Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza toda esta propaganda, esta publicación de la violencia, que también va a ser un asunto central en la constitución de las civilizaciones. La capacidad de hacer más va a amplificar tanto el servicio como el daño posible. Pues la humanidad aprendió a transformar su entorno antes de aprender a gobernar su corazón. Eso es claro. Toda la serie nos va a llevar a preguntarnos algo a partir de aquí. Escúchenme bien lo que les voy a preguntar. Piensen en esto. Sobre todo, voy a decir sobre todo los jóvenes, pero creo que todos somos jóvenes, ¿no? Sí. Let's go. Arriba. A ver, la pregunta es la siguiente. Y piensen en esta pregunta con mucha seriedad. Esta pregunta quiero que la piensen de verdad con mucha seriedad. Porque aquí está el desafío moral que vamos a tener y ético como cristianos ante el avance de la tecnología. La pregunta y guárdenla en su mente y su corazón y mediten la respuesta, mediten bien la respuesta. Porque no estamos jugando aquí con esta pregunta es importante. Si algo es técnicamente posible, ¿será moral o éticamente deseable? Si algo es técnicamente posible, ¿será moral o éticamente deseable? Lo vamos a estar viendo, pero piénsenlo bien. Si algo es técnicamente posible, ¿significa necesariamente que es moral o éticamente? Voy a cambiar la última palabra. ¿Aceptable
¿Cuál habías dicho antes? Uno podrá decir, Deseable. tú dijiste depende, está bien, es una buena respuesta, pero cuando examinemos entonces depende de qué es donde está lo importante. Cuando tú veas realmente. Porque entonces aquí es donde, y me gusta la respuesta de depende, suena muy simple, pero entonces quiere decir que uno está disponiendo la mente para discernir las cosas. Porque si yo digo que depende, entonces tengo que poner atención. Debe haber un criterio. ¿Depende de qué? Es una muy buena pregunta que vamos a responder. Pero justo aquí entramos en un punto en el que tal vez no romper todos los límites sea malo. Aquí veo que hay quienes tenían un tema visual y con tecnología mejoraron su vista y rompieron esa barrera y ese límite. Tal vez si no tuviéramos vehículos, hubiéramos tardado mucho tiempo en llegar a este lugar. Y rompimos una barrera que es superar nuestra propia velocidad por medio de un vehículo para llegar aquí. O usar el transporte público o lo que sea. Fuimos más rápido de lo que realmente nosotros podíamos ir. Entonces, muchas veces la tecnología, como algunos lo mencionaron, fue para mejorar, para avanzar. Y esa creatividad la tenemos. Y nos encontramos con una pregunta que nos va a acompañar durante toda esta serie, que es el progreso. ¿Qué es el progreso? ¿Quién define el progreso? ¿Y hacia dónde nos está dirigiendo el progreso actual? El progreso no debe evaluarse solamente por lo que permite hacer, sino por el bien al que dirige la capacidad y por la clase de persona que produce. El progreso al que nos estamos dirigiendo, ya encontramos su fundamento. Es pecado. ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? Hacia la autonomía, pero ya entendimos que la autonomía es una mentira. ¿Hacia dónde nos está dirigiendo el progreso en el que hoy estamos? Si su sustento es el pecado y su dirección es una mentira. Es interesante que una y otra vez la palabra de Dios nos insta a ser sabios. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Adquieran sabiduría. Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estos tres versículos, ¿qué quieren crear en nosotros? Criterio. Que seamos sabios. Porque es lo único que nos va a salvaguardar en el camino en el que vamos hacia el progreso que alguien definió. Es como, ¿para qué ocupas esto, no? Ya te cuentas. Es el mejor ejemplo. Exacto. Puede ser para leer la Biblia, Para ver pornografía. para ver pornografía o para hacer llamadas de extorsión. De hecho, esta tabla es brutal, bro. Esta Sí. tabla es brutal. Desde una perspectiva puramente técnica, podemos definir como el progreso es producir más, movernos más rápido, ampliar la comodidad, reducir obstáculos y aumentar el control sobre el entorno. Pero todo va a depender de quién lo esté utilizando. Entonces vamos a hacer una comparativa y los que estén apuntando, bueno, para que se pongan pilas. Manden la tablita del grupo, ¿no? No. Ya no vamos a usar WhatsApp. Eso es progreso de flojo. Es que habla muy rápido. No, sí, le tomamos foto y la mandamos. Sí, al rato la mandamos. Dice, de un lado es capacidad sin orientación moral y del otro lado capacidad bajo el gobierno de Dios. El progreso desde una mentalidad sin una orientación moral es solamente aumentar el poder. Y del otro lado encontramos orientar el poder hacia el servir a alguien más. Entonces, capacidad sin orientación moral aumenta el poder. Capacidad o progreso bajo el gobierno de Dios orientan el poder hacia el servicio. Vean, así funciona la tabla. ¿Va? El progreso sin moral elimina cualquier límite.
sin cuestionar absolutamente nada. Bajo el gobierno de Dios, progresar es discernir qué límites me están protegiendo. Es decir, ver las instancias últimas de mis consecuencias por cruzar ciertos límites. El progreso desde una orientación sin moral es controlar el entorno. Desde la gobernanza de Dios es administrar responsablemente la creación. Entiendo mi jerarquía. El progreso sin moral es medir resultados, sin medias tintas. Somos resultadistas. Desde el gobierno de Dios, el resultado se puede fragmentar en examinar carácter, justicia y verdad. Sin moral, la pregunta es si podemos. No importa quién me dijo que no podía, puedo. El fruto era accesible porque era parte del límite. Del otro lado encontramos que tenemos que preguntar si debemos. Porque entiendo que estoy subordinado a alguien. La moral de Dios siempre va a estar debajo del gobierno de Dios. Y era lo que decía. Tu seguro de vida es la moral de tu Dios. Incluso ese día, en Varones, Patricio nos hacía una pregunta. ¿Por qué se han quemado? Y una de mis respuestas fue justamente esa. Porque podía. ¿Por qué me quemé? ¿Por qué hice lo que sabía que no tenía que hacer? Porque podía. Porque estaba accesible y lo tomé. Tan sencillo como es. Evidentemente, es equivocado y trajo consecuencias sobre mi vida. Entonces, tenemos que tener muy claro que el criterio es lo único que nos va a mantener a flote en este camino que nos lleva hacia el progreso que un hombre definió por nosotros. Y con esto ya nos acercamos al cierre, porque tenemos que, después de que ocurre toda esta situación de Caín, la formación de la primera ciudad, etcétera, viene Set, todo, dice la Biblia que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, y por eso Dios tomó la determinación de inundar, ¿no?, la tierra del diluvio universal. La pregunta es si puede un nuevo comienzo en el exterior resolver el problema interior de la humanidad. No es que Dios se equivocara con el diluvio. El propósito de Dios con el diluvio no era regenerar o restaurar el corazón de la humanidad, porque para eso está el Evangelio. Por eso Cristo va a ser nuestra arca, ¿no? Cristo es nuestra arca, en donde en Cristo sí encontramos una renovación interior. No es que Dios se equivocó, le falló el plan del diluvio, entonces echó a andar el plan de salvación. No. Vamos a hablar nada más de que el juicio en Génesis capítulo 6 contiene la expansión del mal, provee un nuevo comienzo histórico, pero no transformaba definitivamente al hombre. Se requería de algo más profundo que la modificación del entorno. Génesis 8, 20, 22 nos recuerda que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Génesis 9, 1, 17, Dios establece un pacto con los hombres. Pero vamos a ver que lo que Dios ve que es malo es el corazón del hombre. Mucho más que el entorno lo destruye. Pero salvó unos cuantos corazoncitos, pero esos corazoncitos que Dios salvó, pues eran malos también. Eso va a tener Noé problemas, ¿no? Bajándose del arca y demás. La violencia deja de aparecer como un episodio aislado y entonces la violencia se va a convertir en una condición colectiva. El diluvio entonces va a contener, va a ser un juicio que Dios hace, un recordatorio permanente de que Dios juzga la maldad de manera activa y va a reiniciar
las actividades del hombre, pero el pacto va a preservar al mundo y establece un marco para la continuidad de la vida. Dios juzga la corrupción y la violencia, pero preserva a Noé y su familia. La humanidad recibe un nuevo comienzo. El mandato de multiplicarse y llenar la tierra es reafirmado. El diagnóstico del corazón humano continúa presente. Por eso decimos que el arca es un tipo de Cristo. Cambiar las circunstancias del hombre no bastan cuando el desorden también habita dentro del hombre. Y por eso Cristo vino a transformar el corazón humano. Este punto entonces va a preparar la tesis de nuestra siguiente charla, dentro de 15 días, donde vamos a ver que las instituciones de este mundo pueden contener, ordenar y limitar, pero no tienen la capacidad de regenerar el corazón. Y solo Cristo y el Evangelio pueden regenerar el corazón humano. Entonces, en este reseteo, literalmente, el Big Reset ya sucedió, ¿no? El gran reseteo ya sucedió una vez. Y el siguiente que suceda, lo volverá a hacer Dios. Posteriormente, literalmente, bajándose del arca, ¿qué pasó? Los corazones seguían separados, como decía Pato. Quien nos va a unir a Dios es el Evangelio, es Cristo. Los corazones que se bajaron de esa arca estaban desviados. ¿Y qué fue lo primero que sucedió? Perdieron sus capacidades de construcción, perdieron sus capacidades de producción, perdieron sus capacidades para hacer. No. Lo primero que hicieron, esto me pareció formidablemente triste, edificaron una ciudad. Una torre. Dice, edifiquemos una ciudad y una torre. Pero esto me pareció sumamente triste. Y hagámonos un nombre. No tenemos identidad y necesitamos un nombre. La película de Frankenstein, la última la del toro, me pareció excepcional. La búsqueda de una criatura sin nombre, en busca de su creador, para que le defina quién es y por qué fue creado. La búsqueda incansable de una criatura para saber quién es y por qué está en la tierra. Porque en el transcurso, Siendo un monstruo, además. siendo un monstruo, bueno, en el transcurso lo definieron Como un monstruo. como un monstruo, pero también lo definieron como un amigo y al final encontró a su creador. Pero estas personas, me uno a ellos, la humanidad no estaba buscando a su creador. Estaba intentando vivir en su autogobernanza. Estaba intentando vivir en su autonomía, construyendo una torre tan alta que llegara a los cielos, porque si llegara un Dios y los separara, podían volver. Era una aberración, literalmente. Y entonces utilizaron tecnología. Dice que utilizaban ladrillos y edificaron, construyeron. La ciudad ofrecía concentración, seguridad. La torre encarna una aspiración, esa mentira que seguían consumiendo. La mentira está en nuestros corazones. Y ninguno de los que estamos aquí está libre de sentir en algún momento que puede ser autónomo. Porque es una mentira que yace en el corazón del hombre. El que nació de nuevo entrega eso a Dios. El que nace de nuevo le entrega eso al Padre y pone ahí a Cristo. Pero aún yo en Cristo he querido autogobernar. Utilizar a Dios para que haga lo que yo quisiera edificar, que me ayude a construir mi torre de Babel. Dice, la torre encarna una aspiración de esta gran mentira. El nombre es fabricado por la obra colectiva. La concentración busca evitar la dispersión y ordenada por Dios. El juicio de Dios limita el proyecto mediante la confusión de lenguas y la dispersión. El texto no condena toda unidad, pero sí una unidad organizada alrededor de la autonomía, el orgullo y la resistencia al propósito divino. Muchas iglesias están así, ¿no? La unidad no es buena por sí misma.
debe evaluarse por aquello que adora, Claro. aquello que persigue y aquello que está dispuesto a sacrificar. Que estemos juntos y reunidos no significa que estamos realmente edificando para el reino. Pudimos ser una mega iglesia, Claro. estar juntos, estar así, pero yo ni siquiera conozco al que tengo al lado. Ni siquiera conozco al Dios que adoramos. Y esa es nuestra torre de Babel. Tenemos la misma lengua, hablamos, estamos, convivimos, pero cada quien edifica para su propio pozo. Babel no debe convertirse en una etiqueta aplicada automáticamente a toda organización global, ciudad o tecnológica. Funciona como patrón teológico para examinar la concentración de capacidad alrededor de fines humanos absolutos. Y recordemos, este mundo se está edificando, esta humanidad se está edificando. Quien la está edificando es el mismo que edificó Babel. Tú y yo somos literalmente la resistencia. Por eso es importante que tú y yo tengamos el criterio suficiente para identificar las torres de Babel y no ser partícipes de ellas. Y no empezar a ayudar a poner ladrillitos porque está muy padre la torre que están construyendo. Cuando tú tienes criterio, puedes identificar cuál es una torre de Babel y cuál es una iglesia. Porque puedes ver hacia dónde se está dirigiendo y quién la está edificando y cuál es el sustrato. Punto número 1, no hablan el mismo idioma. Punto número 2, no está Dios como el centro. Tremendos factos, se ven todos. Sí, varios. Todo muy bueno. Pues bueno, vamos a cerrar ya el día de hoy con eso. Solamente un breve resumen para que no se nos olvide. Si la humanidad necesita organización para contener el desorden, ¿quién entonces tiene que gobernar y quién va a limitar al gobernante? Entonces lo vamos a dejar esto para dentro de 15 días, ¿no? El cierre que vamos a tener el día de hoy nos tiene que hacer meditar en todas estas cosas, recordando cómo se dio la caída del el gobierno legítimo del hombre y hasta dónde llegó, por lo menos hasta dónde vimos. En el huerto la autoridad era un don delegado. En el árbol se convirtió en disputa. En Caín, la ruptura interior produjo violencia. En la ciudad, la capacidad buscó seguridad. En Babel, la coordinación colectiva concentró todo el poder alrededor de un hombre que fabricaron ellos mismos. Entonces, tenemos que entender que el gobierno no solamente es política, sino que también es una disputa por autoridad moral o principios bíblicos. Y tenemos que observar que el problema no solamente tiene que ver con lo que pasa en nuestro entorno, sino dentro del propio corazón. No puedes, como joven, como adulto, como, ¿no? Todos los que nos asombramos por el progreso, no puedes solamente admirar el progreso sin cuestionarlo. Es importante discernir cuál es el propósito detrás del progreso y cuáles son las consecuencias del progreso. No puedes tener confianza absoluta en todo aquello que prospera o que es útil. De hecho, vamos a ver las filosofías del utilitarismo, ¿no? No todo lo que es útil es admirable o es edificante. No puedes tener confianza absoluta en estructuras cuando reconozcas que tienen utilidad, sino que tienes que discernir cuáles son los límites de cada estructura. Y en cuanto a lo religioso, no podemos tener ningún tipo de superioridad religiosa, ni siquiera aunque estemos progresando en nuestra fe. Porque curiosamente el progreso cristiano es un progreso que implica semejanza a Cristo.
Y curiosamente, las criaturas que progresan de acuerdo a la voluntad de Dios, las únicas criaturas que progresan de acuerdo a la voluntad de Dios somos nosotros, sus hijos. Pero paradójicamente, somos los únicos que al progresar nos parecemos más a Cristo y por tanto nos hacemos más humildes. Es una paradoja cristiana hermosa. Es una paradoja cristiana hermosa. Entonces, la pregunta final es para hoy, porque apenas estamos entrando al tema del transhumanismo. ¿Estoy utilizando mis capacidades bajo el gobierno de Dios o quiero que Dios bendiga lo que yo mismo decidí construir? Que nos preguntemos si estoy utilizando mis capacidades bajo el gobierno de Dios o solamente quiero que Dios bendiga lo que yo ya decidí construir. Pensás de lo que Él quiera, ¿no? Eso aplica en todas las esferas de la vida, el matrimonio, las relaciones, la iglesia, el trabajo, ¿no? Voy a hacer rápidamente una lectura de un resumen de todo lo que hemos visto para los que estaban poniendo notas. En el huerto, el hombre recibe autoridad como un don. En el árbol, intentó convertir esa autoridad en autonomía. Con Caín, comenzó a construir seguridad fuera de la presencia de Dios. Con Babel, la capacidad individual se convirtió en poder colectivo. Una misma lengua, una misma técnica, una misma ciudad y un mismo proyecto. Dios no había creado al hombre sin capacidad, lo había hecho creador, administrador y constructor. Por eso, la caída no detuvo el desarrollo, cambió su dirección. El hombre siguió avanzando, pero ahora podía usar su inteligencia tanto para cultivar como para dominar, tanto para proteger como para concentrar, tanto para servir como para engrandecerse. Babel nos deja frente a una paradoja. La humanidad necesita organización porque el pecado produce desorden. Pero las personas que organizan y gobiernan también están afectadas por el pecado. Y entramos en esta pregunta, que es con la pregunta inicial que empecé. ¿Cómo puede gobernarse una humanidad caída si quienes gobiernan comparten el mismo problema moral que quienes deben ser gobernados? Les preguntaba, ¿alguien se dedica a la política? No, nadie quiere estar en la política. ¿Por qué? Porque no hay respuestas en la política. Porque es el hombre en pecado tratando de gobernar al hombre que está en pecado. Pero mientras el hombre en pecado se autogobierna y edifica para sí mismo, Dios escogió a Abraham. Mientras que el hombre se autonombra y edifica para sí mismo y se autoidentifica como algo y se autonombra como alguien, Dios pone el nombre a un hombre que es Abraham y le da una promesa. Y es hermoso porque mientras empieza a construirse una agenda del hombre en pecado por el autogobierno, Dios vuelve a establecer su orden y su plan de salvación. Y ahí es donde estamos nosotros. Ese es nuestro lado, literalmente. Ese es el lugar que nos corresponde, permanecer. Literalmente, en la siguiente charla vamos a ver la historia del mundo que se autogobierna y la historia de redención del pueblo del pacto. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Y cómo esa historia nos enseña quién debe gobernar y quién debe limitar ese gobierno, ¿no? Entonces vamos a continuar desde la historia del pacto. Ven que es importante este tema, ¿no? O sea, cuando hablamos del transhumanismo estamos hablando de una idea de progreso y hay muchas cosas detrás de ello, ¿no? Estamos inmersos en eso. Este es un mundo que busca. Entonces, espero que esté siendo de bendición.